Hoy vas a descubrir en 20 minutos la narrativa completa de la Biblia. Un viaje que te llevará desde los primeros capítulos del Antiguo Testamento hasta los últimos momentos del Nuevo Testamento. Desde Adán en el jardín del Edén hasta el sacrificio de los discípulos de Jesús, esta visión global te permitirá entender como nunca antes las Escrituras Sagradas. Al final de este video, no serás la misma persona. Tu amor y devoción por la palabra de Dios se profundizarán. Eso sí, este cambio solo ocurrirá si permites que tu corazón se abra a las enseñanzas divinas. Si alguna vez has sentido que entender la Biblia es complicado, este video está diseñado para ayudarte a comprenderla de manera clara y directa. Estoy convencido de que, tras ver todo el contenido, serás edificado espiritualmente y recibirás luz de lo alto para seguir en el camino de la verdad. Pero antes de entrar en detalle, vamos a viajar al principio de todo. Antes de que existiera el tiempo o la creación, solo Dios era. Él ha existido desde siempre, fuera del tiempo, sin un comienzo. Él no fue creado, porque Él es el creador. No tuvo un origen, ya que Él es el origen de todo lo que existe. Desde la eternidad, Él permanece. En el principio, Dios decidió crear el universo. En 6 días, dio forma a los cielos y a la tierra, llenando el vacío con su poder creativo. El 6º día, Dios creó al ser humano, formándolo a su imagen y semejanza. Adán fue el primer hombre, y de él Dios creó a Eva, la primera mujer. Juntos vivieron en el jardín del Edén, un paraíso terrenal, donde tenían una comunión perfecta con su Creador y disfrutaban de todo lo que la creación les ofrecía. Sin embargo, esa armonía se quebró cuando Adán y Eva cayeron en la tentación y desobedecieron a Dios. El pecado entró en el mundo y con él, la separación entre la humanidad y su Creador. A partir de ese momento, la naturaleza humana quedó marcada por el pecado y la relación con Dios fue profundamente afectada. Desde entonces, la humanidad vive con la sombra del pecado, heredada de Adán y Eva. Adán y Eva tuvieron 2 hijos, Caín y Abel. En un acto de envidia, Caín asesinó a su hermano Abel, convirtiéndose en el primer homicida de la historia. Pero Dios no abandonó a la humanidad. A través de otro hijo de Adán y Eva, llamado Set, surgió una línea de descendientes que volvió su corazón hacia Dios. A pesar de esto, la maldad y la violencia se extendieron por toda la tierra. Ante tanta corrupción, Dios decidió purificar el mundo enviando un diluvio. Sin embargo, no todos perecieron. Noé, un hombre justo, halló gracia ante los ojos de Dios, y junto con su familia, fue salvado en un arca que construyó por mandato divino. Así, el diluvio cubrió la tierra y eliminó a la humanidad pecadora. Pero Noé y su familia se convirtieron en el nuevo comienzo de la raza humana. De los 3 hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet, surgieron las naciones que repoblaron la tierra. Sem se convirtió en el antepasado de los pueblos semitas, incluidos los israelitas. Cam, en el progenitor de las naciones africanas y asiáticas. Y Jafet, en el padre de las naciones europeas. A partir de estos 3 linajes, el mundo volvió a llenarse de personas y culturas diversas. Con el tiempo, Dios eligió a un hombre para formar un pueblo especial que traería bendición a todas las naciones. Este hombre fue Abraham, a quien Dios llamó para dejar su tierra y su familia y dirigirse a un lugar que le mostraría. Abraham obedeció, y así comenzó el viaje de la fe que lo llevaría a ser el padre de una nación. Dios prometió a Abraham que sería el padre de una multitud y que a través de él todas las familias de la tierra serían bendecidas. A pesar de que Abraham y su esposa Sara eran ancianos y no tenían hijos, confiaron en la promesa de Dios. Después de muchos años de espera, cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, nació Isaac, el hijo de la promesa. Isaac, a su vez, tuvo 2 hijos, Esaú y Jacob. Aunque Esaú era el primogénito, fue Jacob quien recibió la bendición de Dios y se convirtió en el padre de los israelitas. Dios cambió su nombre a Israel, y de sus 12 hijos surgieron las 12 tribus que formaron el pueblo de Israel. Uno de esos hijos, José,
fue vendido como esclavo por sus hermanos y llevado a Egipto. Pero Dios tenía un plan mayor para él. José, tras muchos sufrimientos, llegó a ser un hombre importante en Egipto y gracias a su sabiduría pudo salvar a su familia de una gran hambruna. La familia de Jacob, que entonces sumaba 70 personas, se trasladó a Egipto y allí vivió por varios siglos, multiplicándose en gran número. Sin embargo, con el tiempo, los israelitas fueron oprimidos y esclavizados por los egipcios. Dios escuchó el clamor de su pueblo y levantó a Moisés para liberarlos de la esclavitud. Bajo la dirección de Moisés, los israelitas salieron de Egipto tras una serie de poderosas plagas que Dios envió sobre los egipcios. Este evento es conocido como el Éxodo. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas comenzaron una larga travesía por el desierto, en camino hacia la tierra prometida. Aunque la distancia entre Egipto y Canaán podía recorrerse en unos pocos meses, el pueblo vagó por el desierto durante 40 años debido a su incredulidad y rebelión contra Dios. Finalmente, solo Josué y Caleb fueron permitidos por Dios para entrar en la tierra prometida. Bajo el liderazgo de Josué, el pueblo de Israel conquistó gran parte de Canaán. Tras la muerte de Josué, comenzó un periodo de inestabilidad política y espiritual, conocido como la época de los jueces. Durante este tiempo, el pueblo de Israel se apartaba repetidamente de Dios, lo que provocaba que fueran oprimidos por sus enemigos. En respuesta, Dios levantaba jueces para liberarlos, entre los cuales destacaron figuras como Gedeón, Sansón y Samuel. A pesar de los jueces, el pueblo de Israel anhelaba ser como las naciones vecinas y tener un rey. Finalmente, Dios permitió que tuvieran un monarca, y Samuel ungió a Saúl como el primer rey de Israel. Al principio, Saúl gobernó con humildad, pero con el tiempo se volvió arrogante y desobediente, lo que llevó a su caída. En su lugar, Dios eligió a David, un hombre conforme a su corazón. David se convirtió en el rey más célebre de Israel. Durante su reinado, fortaleció el reino, conquistó territorios y estableció Jerusalén como la capital de Israel. Aunque David cometió graves pecados como el adulterio y el asesinato, se arrepintió sinceramente y fue perdonado por Dios. Tras la muerte de David, su hijo Salomón subió al trono. Salomón es recordado por su gran sabiduría y por la construcción del templo de Jerusalén, el lugar donde el pueblo adoraba a Dios. Sin embargo, hacia el final de su vida, Salomón se apartó de Dios debido a la influencia de sus numerosas esposas, que lo llevaron a adorar ídolos. Después de la muerte de Salomón, el reino de Israel se dividió en dos: el reino del norte, conocido como Israel, y el reino del sur, conocido como Judá. El reino del norte fue gobernado por una serie de reyes impíos que se apartaron de Dios y condujeron al pueblo a la idolatría. Finalmente, Dios permitió que el reino de Israel fuera conquistado por los asirios y su pueblo llevado al exilio. El reino de Judá, por su parte, tuvo algunos reyes piadosos que buscaron a Dios, como Josías y Ezequías. Sin embargo, al igual que Israel, el pueblo de Judá también cayó en la idolatría y la corrupción. Como resultado, Dios permitió que el reino de Judá fuera conquistado por los babilonios y que su gente fuera llevada al exilio en Babilonia durante 70 años. Durante este exilio, Dios levantó a profetas como Jeremías, Ezequiel y Daniel para consolar al pueblo y anunciar la promesa de que un día regresarían a su tierra. Tras el cumplimiento de ese tiempo, el rey persa Ciro permitió que los judíos regresaran a Jerusalén y comenzaran la reconstrucción del templo y la ciudad. A lo largo de los siglos siguientes, los judíos enfrentaron varios desafíos, incluidos conflictos con los samaritanos y opresiones por parte de los imperios griego y romano. Pero durante todo ese tiempo, los profetas continuaban anunciando la venida de un Salvador, el Mesías, que liberaría a su pueblo de sus pecados. Finalmente, en el tiempo perfecto, Jesús, el Hijo de Dios, nació en Belén. Él fue el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento. Jesús vivió una vida sin pecado, enseñando a las multitudes, sanando a los enfermos y proclamando el reino de Dios. Su mensaje fue claro: Él vino a dar su vida como rescate por muchos. Jesús llamó a 12 discípulos a quienes instruyó y preparó para llevar su mensaje al mundo. Durante 3 años, recorrió ciudades y aldeas predicando, sanando y haciendo milagros.
Jesús no solo enseñaba con palabras, sino también con acciones, mostrando el amor de Dios de una manera tangible. Alimentó a multitudes, devolvió la vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos y liberó a los oprimidos por el mal. A pesar de sus obras de bien, los líderes religiosos de la época lo rechazaron y conspiraron para matarlo. Finalmente, Jesús fue traicionado por uno de sus discípulos, arrestado y crucificado. Pero su muerte no fue un accidente, era parte del plan divino para la redención de la humanidad. Jesús cargó sobre sí mismo el pecado del mundo, pagando el precio que nosotros no podíamos pagar. Su sacrificio abrió el camino para que todos pudieran reconciliarse con Dios. 3 días después de su crucifixión, Jesús resucitó, demostrando su poder sobre la muerte y el pecado. Se apareció a sus discípulos y a muchos otros seguidores, mostrándoles que realmente había vencido a la muerte. Antes de ascender al cielo, les dio una última instrucción: que fueran por todo el mundo predicando el Evangelio y haciendo discípulos de todas las naciones. En el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre ellos, llenándolos de poder para llevar el mensaje del Evangelio a todas partes. A partir de ese momento, la iglesia cristiana comenzó a crecer rápidamente. Miles de personas se unieron a la fe en Jerusalén, y pronto, el mensaje de Jesús se extendió más allá de las fronteras de Israel. Uno de los momentos más significativos en la expansión del cristianismo fue la conversión de Saulo de Tarso, quien más tarde fue conocido como el apóstol Pablo. Antes de su conversión, Saulo era un perseguidor feroz de los cristianos, pero un encuentro sobrenatural con Jesús en el camino a Damasco transformó su vida. Pablo se convirtió en uno de los misioneros más grandes de la historia, llevando el Evangelio a muchas regiones del Imperio Romano y escribiendo gran parte del Nuevo Testamento. A través de Pablo y otros líderes como Pedro y Juan, el cristianismo se extendió rápidamente por todo el mundo conocido. Plantaron iglesias en ciudades como Éfeso, Filipos, Corinto y Roma, y a través de sus cartas a estas congregaciones, dejaron un legado escrito que ha sido fundamental para la fe cristiana. Sin embargo, no fue un camino fácil. Los primeros cristianos enfrentaron una intensa persecución, especialmente bajo el Imperio Romano. Muchos fueron arrestados, torturados e incluso ejecutados por su fe. Sin embargo, a pesar de estas dificultades, el Evangelio continuó propagándose y la iglesia creció. Una de las figuras más destacadas de la persecución fue el emperador Nerón, quien culpó a los cristianos del gran incendio que devastó Roma en el año 64 d.C. Como resultado, Nerón desató una brutal persecución, crucificando a cientos de creyentes y quemándolos vivos como antorchas humanas. Fue durante este tiempo que el apóstol Pedro fue crucificado en Roma y el apóstol Pablo fue decapitado. A pesar de su martirio, el impacto de sus vidas y enseñanzas perduró, y el mensaje de Jesús siguió extendiéndose. Además de las cartas escritas por Pablo, tenemos los otros escritos del Nuevo Testamento que son fundamentales para la fe cristiana. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, relatan la vida, muerte y resurrección de Jesús desde diferentes perspectivas. Mateo escribió principalmente para los judíos, presentando a Jesús como el Mesías esperado. Marcos, dirigido a los romanos, enfatizó las acciones de Jesús como siervo de Dios. Lucas, un médico y historiador, ofreció un relato detallado y ordenado para los gentiles. Y Juan, el más filosófico de los evangelistas, se centró en la divinidad de Jesús, demostrando que Él es tanto Dios como hombre. Además de los evangelios y las cartas de Pablo, tenemos otros escritos importantes en el Nuevo Testamento, como las cartas generales de Pedro, Santiago, Juan y Judas, así como el libro de los Hechos, que narra la historia de la iglesia primitiva desde el día de Pentecostés hasta la expansión del Evangelio por todo el Imperio Romano. El último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis, escrito por el apóstol Juan, es un libro profético que describe la victoria final de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. El cristianismo no solo transformó a individuos, sino que también tuvo un profundo impacto en la cultura, la ética y la historia del mundo. A lo largo de los siglos, los principios del Evangelio influenciaron el arte, la ciencia, la política y la justicia social. Muchos de los valores que hoy damos por sentados, como la dignidad humana,
los derechos civiles y la igualdad tienen sus raíces en la enseñanza cristiana. La historia de la Biblia es, en última instancia, la historia de la redención. Desde la caída de Adán y Eva en el Edén, Dios ha estado trabajando para restaurar a la humanidad a una relación correcta con Él, a través de los pactos, las promesas y finalmente la venida de Jesús. Dios ha demostrado su amor y misericordia, ofreciendo perdón y vida eterna a todos los que creen en Él. Hoy, esa misma historia continúa. Aunque los tiempos han cambiado, el mensaje de la Biblia sigue siendo tan relevante como siempre. La invitación de Dios sigue abierta. A todos los que confían en Jesús se les ofrece una nueva vida, una vida llena de propósito, paz y la promesa de una eternidad con Dios. Si estás viendo este video y aún no has tomado la decisión de seguir a Jesús, quiero animarte a que lo hagas hoy. Jesús no solo es una figura histórica, Él es el Salvador que murió por ti y resucitó para darte vida. No importa cuál sea tu pasado, Jesús puede transformarlo. Todo lo que necesitas hacer es arrepentirte y confiar en Él. Si decides hacerlo, tu vida nunca será la misma. Termino con una oración para que Dios ilumine tu corazón y te guíe en esta jornada de fe. Si te ha gustado este video y quieres aprender más, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal para no perderte ningún contenido nuevo.